Lo que les quería contar hoy es un poco una reflexión del papel que ha jugado la química en el desarrollo del tratamiento de las enfermedades mentales. Para eso les contaré primero muy brevemente lo que ha sido la evolución de ese tratamiento, para pasar luego a dar dos ejemplos típicos de la contribución de la química a dos enfermedades mentales graves. Para ilustrarlo, haré recurso a ciertas películas porque en la época en que vivimos la imagen social de la ciencia pasa mucho por el cine. En otras épocas pasadas a lo mejor pasaba por los cuadros o por otras representaciones, pero hoy el cine es un método de comunicación muy frecuente y este tipo de problemas ha aparecido en numerosas películas y así que les daré algunas imágenes o algunos carteles de algunas películas. Por ejemplo, hay una película que no sé si alguno de ustedes ha visto, es una película bastante conocida, se pasa en una isla en los años 1945, en esa época más o menos, y está muy relacionada con el tratamiento de la esquizofrenia. Y hay en ella opiniones sobre el tratamiento de la esquizofrenia que se reflejan en la película, que demuestran un poco cómo la sociedad percibe ese tipo de problemas. Estos son, unas imágenes de la película. Quería pasar un trozo de película, pero me han dicho, ten cuidado con el copyright y la ley Sindey no va a haber un problema porque pasa, así que he decidido no pasarlas. Aunque en ellas es donde se habla justamente de la toracina y de la lobotomía y de esas cosas. Aquí tienen a ustedes a Brad Pitt y aquí al médico psiquiatra del Hospital Clínico para Enfermos Mentales Peligrosos. Entonces el plan es un poco una historia muy cortita, luego un ejemplo que es el descubrimiento del uso de las sales de litio por el médico australiano John Cade, luego el descubrimiento de las fenotiacinas por 3 médicos franceses que están ahí en colaboración con una empresa farmacéutica, los laboratorios Poulenc, y al final una pequeña reflexión entre todos sobre el futuro de la investigación en este campo. Esto es un calendario muy breve del periodo que se va a cubrir, de 1930 a 1954. En 1933, un médico austriaco-polonés, Manfred Sakel, introduce el tratamiento con insulina, el coma insulínico para tratar las enfermedades mentales. En el 34 fallece Cajal, es decir, uno de los grandes personajes en el campo de las neurociencias. En el 35, un psiquiatra portugués, premio Nobel de Medicina, Antonio Egas Moniz, introduce la lobotomía prefrontal, la leucotomía. En el 38, 2 psiquiatras italianos, Terletti y Bini, introducen la terapia electroconvulsiva, el electroshock. En el 39 fallece Freud, que también es una persona muy ligada a la reflexión, por lo menos, sobre las enfermedades mentales, a una nueva manera de verlas. En el periodo que no hay nada, desgraciadamente, la Segunda Guerra Mundial, y entonces, en el 39 es cuando John Cade descubre el uso de las sales de litio. En el 50, Henri Laborie encuentra la prometacina, y luego, en el 51, otros 2 médicos la clorpromacina. Es decir, tienen a ustedes ahí una especie de evolución muy resumida de lo que había antes. Hasta que no se introdujo el litio no había ningún tratamiento químico para las enfermedades mentales. Todo eran tratamientos, podríamos llamar, médicos o quirúrgicos. Anterior a esto aún, los enfermos mentales se los internaba en sanatorios psiquiátricos, se los retenía con camisas de fuerza, se los trataba con cambios bruscos de temperatura, algunos de ellos fallecían por eso, y realmente lo único que hacía era apartarlos de la sociedad. Era una cosa que la sociedad no quiere ver, se los apartaba. En algunos países más desarrollados, por ejemplo en París, ya empezó a haber esfuerzos para que su calidad de vida no fuera horrorosa, pero realmente no se había hecho nada. Entonces voy a empezar a contaros primero, esto es una foto de un Santiago, que falleció en el 34, esto es una foto de Freud, que falleció en el 39, ya digo, en esta época, 2 personajes muy significativos sobre la reflexión del cerebro y las enfermedades mentales. Y aquí tienen
La primera contribución al tratamiento de las enfermedades, el coma insulínico. Cuando el profesor Sacke se dio cuenta de que los enfermos que salían de un coma insulínico tenían sus propiedades mentales modificadas y en algunos casos claramente mejoradas. El coma insulínico luego se provocó artificialmente, se le dio una cantidad muy grande de insulina a los enfermos, caían en coma, se les mantenía en coma durante bastante tiempo y luego con glucosa se recuperaban del coma insulínico. No tengo aquí, pero hay una película muy conocida que se llama Una mente maravillosa, que es la biografía de John Nash, premio Nobel de Economía, en el cual aparece la parte en la que a John Nash se le somete a un coma insulínico para curarle de su esquizofrenia. Poco después, un psiquiatra portugués introduce una de las técnicas más cruentas de tratamiento de las enfermedades mentales, la famosa lobotomía o leucotomía prefrontal. Consiste en introducir, luego él tuvo el premio Nobel por la angiografía, es decir, el procedimiento de colorear el sistema sanguíneo, sobre todo en el cerebro. La leucotomía, ustedes saben todo lo que es, se introduce un pico de hielo, como dicen los ingleses, un instrumento muy puntiagudo por la nariz, llega hasta el cerebro y ahí con unos ciertos movimientos se destruye parte del cerebro y los enfermos pierden su comportamiento agresivo, pero naturalmente quedan modificados para siempre. Como ejemplo, les he señalado que la hermana de John Fitzgerald Kennedy fue tratada así como la hermana de Tennessee Williams. O sea que fue una técnica, aunque descubierta en Portugal, sobre todo muy utilizada en Estados Unidos. Esto es la terapia electroconvulsiva, el electroshock. Esta es la única que se sigue usando hoy día. Ya lo habrán visto porque aquí tienen unas imágenes y aquí una de las personas, como ven, fue una técnica muy utilizada y tienen algunos nombres célebres, actores de cine, Hemingway, Moriarty, Lou Reed, de Yves Saint Laurent. Todos ellos sufrieron tratamientos de terapia electroconvulsiva, de electroshock, para tratar sus problemas mentales. Y también ha dado lugar una película que fue muy célebre en un momento, que se llamaba Alguien voló sobre el nido del cuco, en el cual una persona sana se introduce en un sanatorio psiquiátrico y tiene lugar un tratamiento con electroshock. La percepción en todas estas películas es que todas esas técnicas son horrorosas y que realmente los pacientes sufren mucho, pero hay que darse cuenta que antes de eso no había nada. Se los encerraba y no había nada más. Bueno, ahora voy a contaros la primera de las dos historias, cómo se descubrió el papel de las sales de litio. Lo descubrió un psiquiatra australiano, John Cade. El litio ocupa un lugar muy especial en el sistema periódico, es un elemento muy ligero. Está aquí, en esta esquinita de arriba, después del hidrógeno y del helio, y está muy cerca de otro elemento que es el berilio, que es el elemento más venenoso de todo el sistema periódico, exceptuando los elementos radioactivos. El litio tiene una estructura electrónica de una extrema sencillez, claro, porque es muy ligero, y se usó para tratar lo que se llama el trastorno bipolar, que antes se llamaba maníaco depresivo, y aquí tienen un chiste fácil, porque claro, con la palabra polar pues se pueden hacer muchos chistes, y aquí se ve un oso bipolar porque pasa de ser agresivo a ser cariñoso alternativamente, y eso es el trastorno bipolar, es decir, un cambio brusco de comportamiento de las personas. Es una enfermedad grave, de la cual hay una película, que es una película australiana que se llama Las mentes troubled, en fin, la revolución del litio, del 2004, que es una película que no se ha proyectado en España, pero yo creo que valdría la pena un día obtener. Y aquí es un poco la historia. Este psiquiatra, estos años, como pueden ver por las fechas, él participó en la guerra con los japoneses, fue hecho prisionero por los japoneses e internado 3 años y medio en un campo de concentración. Y en el campo de concentración se le dio el ala psiquiátrica del campo de concentración, es decir, él ejerció de psiquiatra dentro del campo de concentración. Los resultados de John Cade fueron publicados en una revista de muy pequeña difusión, que es el The Medical Journal of Australia.
Y los científicos siempre andamos muy preocupados por publicar en revistas de lo que llamamos índice de impacto alto, es decir, revistas muy conocidas. Pero está claro, por esto y por otro ejemplo que daré luego, que si el trabajo es realmente importante, poco importa dónde se publique, porque se lee. Y el trabajo de Cade fue citado hoy día más de 1000 veces, así como un segundo trabajo muy conocido, que es para el tratamiento de la úlcera duodenal, cuando se descubrió que eso lo que había que hacer era combatir el Helicobacter pylori, y por eso a Marshall le dieron el Premio Nobel de Medicina en 2005, eso también se publicó en esa revista y eso también ha sido muy citado. Es decir, la revista es una revista pequeña y muy desconocida, pero esos trabajos importantes son conocidos universalmente. Aquí tienen el artículo del año 1949, en el que señala que habla de las sales de litio para tratar la excitación psicótica, dice ahí. Y ahora lo que voy a contar es cómo un razonamiento equivocado llevó a un descubrimiento importante. Esto es muy, muy frecuente en ciencia y partieron del siguiente razonamiento. Se sabía desde hacía mucho tiempo que la gota se provocaba por cristales de ácido úrico. Y se sabía también que el ácido úrico es muy insoluble, por lo cual cristaliza en los huesos o en las articulaciones, pero la sal de litio del ácido úrico, el urato de litio, es muy soluble en agua. Entonces, el razonamiento es decir, vamos a dar a las personas sales de litio y así se va a disolver el ácido úrico y va a poderse tratar la gota y el reumatismo. Hasta tal punto de que las aguas minerales se enriquecían en litio y la publicidad de aquella época de marcas tan conocidas como Vichy o como Perrier decían que tenían alto contenido en litio para que la gente las tomara para tratar todos los problemas relacionados con la gota, que en un tiempo fue una enfermedad realmente discapacitante. Hoy día se trata afortunadamente bien. Incluso en la historia de España hay un par de reyes, por lo menos, que sufrieron muchísimo de la gota. Los que sean mayores, por lo menos de mi edad o más, recordarán una cosa que había muy corriente, que se llamaban los litines del doctor Gustin. Estos litines, aquí tienen una caja preparada en Barcelona, se añadían al agua mineral, tenían un carbonato de litio más un ácido de tipo oxálico o lo que fuera, y al mezclarlos producían CO2, y eso hacía que era una bebida gaseosa con alto contenido en litio. Y según la cajita pone pues, la gota, el reumatismo, el mal de piedra, la diabetes, que no sé por qué, y eso se vendió durante mucho tiempo. Eso se sabía antes que John Cade empezara sus investigaciones. Sabía que el litio podía ir bien para disolver el ácido úrico. Ahora, ¿cómo razonó él? Él, cuando estuvo en el campo de concentración, se le ocurrió la idea de que los enfermos mentales debían tener un metabolismo diferente de las personas sanas y que si se buscaba en la sangre o en la orina, debían tener un veneno, entre comillas, algo que los diferenciaba. Entonces se puso a recoger muestras de enfermos sanos y de enfermos mentales, de personas sanas y enfermos mentales, y se lo dio a las cobayas, se lo inyectó y las cobayas se morían. Y entonces descubrió que se morían porque tenía demasiado ácido úrico. Entonces dijo, bueno, como es muy difícil de saber cuánto ácido úrico hay, lo voy a decir urato de litio, que es soluble, y a ver lo que pasa. Y entonces les inyectó urato de litio. Dice, después de un periodo de 2 horas, los animales, aunque estaban totalmente conscientes, se volvieron totalmente, no respondían a los estímulos. Dice, los podía poner panza arriba y en vez de los esfuerzos frenéticos para volverse normales y volver, se quedaban tranquilamente y lo miraban con gran placidez. Eso de tener a los cobayas panza arriba, mirando al médico con tranquilidad y no intentando ver, eso es lo que le llamó la atención a él y dijo, realmente su comportamiento ha cambiado de una manera radical. Una vez que pensó eso, naturalmente, ¿era el ácido úrico o era el litio? Era urato de litio y por lo tanto podía ser el anión, el urato o el catión, el litio. Claro, naturalmente se le ocurrió dar otras sales de litio totalmente inofensivas, oxalatos o citratos, esas cosas que ponen los medicamentos, y se lo dio a enfermos que tenían manía, a esquizofrénicos y a enfermos con depresión mayor. Ni los depresivos ni los esquizofrénicos cambiaron mucho, pero los que tenían manía, lo que se llamara trastorno bipolar, cambiaron radicalmente.
porque habían sido excitados, charlatanes, violentos, eufóricos, inquietos, sucios, mal cuidados, destructivos, y que no se podía cuidar de ellos, se calmaron y poco a poco se volvieron normales. Y cuando se retiraba el tratamiento con litio, volvían a aparecer todos los síntomas de la enfermedad. Dice él mismo que realmente es un salto muy grande. Realmente él partió de una hipótesis falsa, porque aquellos pacientes no tenían nada en la orina ni en la sangre raro. Él descubrió eso dándole por un camino cirujano. Y dice que puede parecer un salto muy largo de pasar de la manía a los experimentos de letargia con las cobayas, pero dice que, bueno, como estaba dándole vueltas a esas ideas, pues es explicable que se le ocurriera. Dice, no, como frecuentemente ocurre en ciencia, el litio se introdujo a través de una hipótesis errónea. Aquí tienen un poco de química, la fórmula de la urea. A la izquierda el ácido úrico, como bien el ácido úrico tiene dos funciones urea, o sea que es muy relacionado con la urea, y el urato sódico es insoluble y cuando cristaliza produce la gota, la enfermedad, y el urato de litio es mucho más soluble y eso es lo que le llevó a usar urato de litio en sus experimentos. Es puramente casual porque podía haber usado urato amónico, urato otra cosa y no habría visto nada. Es cuando se le ocurrió por su vida probar el litio que es cuando lo descubrió. Estos descubrimientos tardaron 20 años en pasar a la práctica médica. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, el doctor Cade era totalmente desconocido, fuera de Australia. La revista, a pesar de todo, era una revista muy poco leída en aquella época. Y luego, las empresas farmacéuticas no podían patentar el litio. El litio es un catión impatentable, porque forma parte digamos, del conocimiento común. Y claro, empezar los ensayos clínicos de una sustancia que cuesta mucho dinero para luego no poder patentarla, pues les tenía... No se interesaron en hacer esos experimentos. Además, en Estados Unidos, por el abuso del litio en el agua mineral, que os he contado antes, se produjeron varias muertes, y hasta que no se pudo controlar los niveles de litio en suero y saber exactamente cuánto había, era peligroso dar tratamiento de litio a los enfermos. A partir de los años 70, un psiquiatra americano empezó a dar litio a los roedores, porque se sabía que aumentaban los niveles de serotonina, y luego pasó a prisioneros, a gente en las cárceles, y los trató a unos con litio y a otros con placebo, es decir, con nada. Y entonces se dio cuenta de que no tenía efectos sobre el comportamiento no violento. Los ladrones, los estafadores, seguían exactamente igual, que le dieran litio o no le dieran litio. Sin embargo, los presos más peligrosos, los que eran muy violentos, cambiaron mucho de comportamiento. Y, una vez más, en la prueba del contrario, si se retiraba el tratamiento de litio, volvían a aparecer el comportamiento agresivo. La explicación del fenómeno se tardó mucho en conocer. Ya os he dicho, es del 49 y ahora ya estamos en el año 96, han pasado mucho tiempo, 47 años, y entonces se entendió el mecanismo bioquímico del efecto del litio sobre el síndrome maníaco-depresivo, sobre el trastorno bipolar. Es debido a la unión del litio con una enzima, la inositol monofosfatasa, y está relacionada con el proceso de señalización que provoca los trastornos bipolares de las personas. También esto es importante, es decir, primero hay el descubrimiento, luego, bastante después, el paso a la clínica y mucho después la explicación racional del fenómeno. La medicina no va a esperar de entender exactamente cómo funciona una cosa para introducirlo si en la práctica clínica da resultados. La segunda historia es el descubrimiento de las fenotiacinas por 3 psiquiatras. Esto es una fenotiacina, es una molécula muy sencilla, tiene 2 anillos de benceno, pongamos planos, tiene un anillo central con un átomo de azufre aquí y un átomo de nitrógeno aquí y aquí un sustituyente sobre el átomo de nitrógeno. Es una estructura típica de fenotiacina. Visto desde el átomo de azufre, visto desde enfrente, la fenotiacina es como un tejadillo y se produce lo que se llama el aleteo de las fenotiacinas, es decir, que la molécula se invierte
y los dos lados boletean y se ha recomparado su movimiento molecular al aleteo de una mariposa. Ahora, ¿cómo se descubrieron las fenotiacinas? Una historia también muy interesante. Y también está relacionada con la Segunda Guerra Mundial, como la anterior. Los países que tenían tropas en regiones tropicales, como los Estados Unidos, y a continuación los franceses en Indochina, tenían problemas con el tratamiento de la malaria, paludismo. Y una de las sustancias que se usaba para tratar la malaria era el azul de metileno. La sustancia es el azul de metileno, es un antiséptico muy conocido, se usaba para el ganado en particular, para curar las heridas superficiales, pero yo también me han tratado con eso, lo único que escocía mucho, pero era un muy buen antiséptico. Y por vía oral servía para tratar la malaria, pero era muy tóxica. Bueno, entonces en los laboratorios von Poulenc, en Francia, que estaban muy interesados, ya digo, porque tenían tropas en Indochina, se les ocurrió de decir, bueno, vamos a transformar la sal, el azul de metileno, en un producto reducido, que es lo que es la fenotiacina. Esta molécula tiene aquí un azufre y un nitrógeno y aquella ya tiene un NH, es decir, ya está reducida el anillo central. Y la probaron contra malaria, pero la forma reducida no tenía ninguna eficacia. Sin embargo, en los laboratorios farmacéuticos es frecuente que se exploren otros campos alrededor sistemáticamente para ver. Y cuando empezaron a estudiar estos productos reducidos, estas fenotiacinas, encontraron que eran antihistamínicos. Y cambiando los grupos dimetilamino que estaban en un lado a ponerlos en la cadena, llegaron a la prometacina, el célebre Fenergan. El Fenergan fue en su época una revolución. No se sabía muy bien cómo tratar la alergia, en particular de los niños, y yo creo que muchas familias habrán dado Fenergan o la habrán tomado en algún momento de su vida. Bueno, por ahí hemos llegado del azul de metileno a un antihistamínico, el Fenergan. En esos laboratorios, el director de química, el profesor Paul Charpentier, dijo, vamos a estudiarlos un poco más, y encargó a la farmacóloga Simone Courvoisier de hacer ensayos un poco más generales. No había prácticamente ensayos para simular enfermedades mentales, hay que darse cuenta que están muy asociadas con la palabra. Todo el psicoanálisis, en el fin y al cabo, consiste en hablar con el paciente, y por lo tanto, para transferirlos a los animales, había que tener bastante imaginación. Esta señora tuvo esa imaginación, montó una serie de ensayos con animales para reproducir el comportamiento de los enfermos mentales y, evolucionando, llegaron a un producto que, como pueden ver, es muy parecido, que es la clorpromacina. La clorpromacina, que en Europa se conoce como la Reactil, porque tenía muchos efectos, LAG, y en Estados Unidos se conoce con el nombre de toracina, y es realmente la mayor revolución que se ha producido en el tratamiento de enfermedades mentales. Hay antes y después de la toracina. Realmente fue un descubrimiento extraordinario, no desprovisto de problemas, pero extraordinario. Eso es la evolución. Como ven, partiendo del azul de metileno y de la malaria, se llegó primero a los antihistamínicos y luego a los antipsicóticos. ¿Cómo tuvo lugar esta evolución? Pues un médico francés, que ahí lo tiene en fotografía con Dalí, era un médico en un hospital naval francés en Túnez y era un especialista en anestesia. Realmente todo el mundo que se haya operado con anestesia le debe realmente un gran favor a este señor. Este es el señor el que introdujo la anestesia tal como se concibe hoy día, es decir, que generalmente los pacientes se duermen antes de ser anestesiados. Eso no se hacía antes, eso fue un descubrimiento del doctor Lavoit. Él buscaba sustancias que les dieran por vía intravenosa a los pacientes, que les hicieran volverse tranquilos para no estar angustiados por la operación y que pasaran paulatinamente al sueño o a la anestesia sin darse cuenta. Y entonces empezó a buscar productos que pudieran tener esta propiedad. Además, en la anestesia se producen de cuando en cuando lo que se llaman muertes súbitas y son debidas a un exceso de histamina. Y dijo, yo encontrara un antihistamínico que a su vez fuera sedante, yo podría mejorar mucho mis anestesias. Esto es la farmacóloga que trabajaba en los laboratorios von Poulenc y dijo a los laboratorios von Poulenc, que habían hecho el Fenergan, dadme productos que tengáis para ver si yo los puedo usar en mis pacientes. En particular, ellos tenían algunos productos que no eran buenos antihistamínicos porque eran demasiado sedantes y los enfermos
que los trataban para casos de alergia no tenían por qué ser sedantes. Luego empezó a buscar, en colaboración con estos laboratorios. Hay una película también, que es La vida de Henri Laborie, que es de una película del año 80, que el guión ha sido escrito por este médico. Y en el año 52 publica con sus dos colaboradores el descubrimiento de un producto de von Poulenc, que es la primera fenotiazina útil para el tratamiento para la anestesia. Pero mientras la estaba probando para la anestesia, se dio cuenta de que los enfermos que tenían enfermedades mentales, en particular los esquizofrénicos, cambiaban mucho de comportamiento. Y se lo dijo a los psiquiatras. Él no era psiquiatra, él era un anestesista, un cirujano. Y les dijo, tengo un producto que realmente cambia el comportamiento. Entonces los psiquiatras de París lo probaron y no vieron nada. Y bueno, pues ahí se podía haber acabado la historia. Pero otros psiquiatras de otro hospital no supieron los ensayos negativos y decidieron probar los productos que había descubierto Laborie y fueron subiendo las dosis, hasta llegar a veces hasta 10 o 100 veces más altas que lo que habían probado los primeros psiquiatras. Y de repente descubrieron que el comportamiento de los enfermos con esquizofrenia mejoraba considerablemente. Aquí tienen la estructura del Fenergan, ven el anillo con azufre y nitrógeno de la fenotiazina, y aquí tienen la estructura de la atoracina, del largactil, que es muy parecido, tiene un átomo de cloro allí en verde pálido a la derecha, y prácticamente es muy parecida, es un pequeño cambio con respecto al Fenergan. Estos son los dos psiquiatras franceses que hicieron las pruebas con cantidades crecientes hasta descubrir el efecto de la atoracina. Y aquí está la publicación ya de los psiquiatras en una revista también muy pequeña, Los Anales de Medicina y Psicología de París, del año 52, en el que dicen utilización en terapéutica psiquiátrica de una fenotiazina de acción central efectiva, que es el 4560 RP de von Poulenc, de los laboratorios von Poulenc, que aún existen con otro nombre. Esta es quizá la más importante de todas las imágenes que voy a pasar. Esto es el número de pacientes en hospitales en Estados Unidos, número de camas ocupados por pacientes mentales. Como ven, año 45, 40, no sé muy bien, 45, 46, 50, 51, 52, cada vez hay más pacientes internados con síntomas por tratamiento con esquizofrenia en los hospitales de Estados Unidos. Van creciendo. Aquí se introduce la atoracina. Y eso es el efecto de la atoracina en la población hospitalaria americana. Es algo, yo creo que no se puede ser más claro, se ve cómo el descubrimiento del medicamento cambia totalmente el panorama de una enfermedad mental. Estos productos que estaban relacionados con los antihistamínicos son lo que se llaman antagonistas del receptor D2 de la dopamina, y los franceses de von Poulenc vendieron la patente o la licencia a Estados Unidos, a SmithKline and French, y el primer año ganó 75 millones de dólares con este producto. Eso también es significativo del éxito comercial de un medicamento. Desde entonces ha habido otros muy parecidos. Uno de los más usados en Estados Unidos, el que ha servido prácticamente a hacer este ensayo, es la perfenacina. Ven también que es una fenotiazina con un cloro y la cadena superior es diferente, pero es de la misma familia. Luego aparecieron otro tipo de tratamiento para la esquizofrenia, son los antagonistas del receptor 5-HT2A, el receptor de la serotonina, que tienen un problema que producen lo que se llama granulocitosis, lo cual obliga a los pacientes a ser seguidos por los médicos. No se los puede dejar solo porque hay que medir los niveles de glóbulos blancos. Más o menos en la misma época, en Bélgica, en los laboratorios Janssen, el profesor Paul Janssen descubrió la risperidona, que hoy es día probablemente el más utilizado para este tipo de tratamientos, que ya tiene una estructura muy diferente químicamente, pero que sigue siendo un antagonista del receptor de la serotonina.
Aquí tienen, yo creo que es muy significativo, eso es el número de ventas, esos son las ventas en billones de dólares, billones americanos, claro, de la introducción del risperidol, el Zyprexa, el Seroquel, el Geodon, el Ability, y el número de ventas continuamente creciente. Eso muestra dos cosas. Una, que se pueden tratar los pacientes, pero que se han vuelto una enfermedad crónica, es decir, no se curan. Se los mantiene en un estado, digamos, aceptable para la sociedad por un periodo muy largo de tiempo. Eso ocurre cada vez más frecuentemente en medicina. La gente que tiene hipertensión no le curan la hipertensión, pero viven con su hipertensión. Los pacientes del SIDA logran vivir prácticamente una vida entera con el SIDA, pero no se curan del SIDA, y está pasando con muchos tipos de cáncer. Se convierte en una enfermedad que se prolonga a lo largo de una vida, pero que puede durar 20, 30 años. Con lo cual, para la medicina, en cierta manera, la enfermedad está controlada. No, esto es así. Aquí tienen, bueno, es pura curiosidad, los nuevos medicamentos antipsicóticos, la olanzapina, la quetiapina, la ciprasidona, son estructuras químicas todas muy diferentes, unas de otras, pero el mecanismo de acción son todos bastante parecidos. Bien, esto es lo que yo quería contarles, pero quería hacer dos pequeñas reflexiones. ¿Cómo va a evolucionar en el futuro el tratamiento de las enfermedades mentales? Por lo que se lee en las revistas, yo creo que va a avanzar en tres direcciones. En primer lugar, se va a tratar de lo que los medicamentos ya existentes se adapten a cada persona individual. O sea, la medicina, se llama medicina personalizada, es un campo que va a crecer enormemente. Va a haber una medicina para cada paciente. Algunas empresas farmacéuticas ya están preparando para un futuro cercano unas especies de pequeñas maletas donde cada persona tendrá exactamente lo que tiene que tomar y cuándo lo tiene que tomar. Y ya no será lo que se compra en la farmacia, ya será específicamente por ello. En segundo lugar, se va a intentar mejorar la relación efectos beneficiosos y efectos adversos de las medicinas ya existentes. Eso se hace pues, con preparados diferentes, con vía de administración diferente, o bien usando combinaciones de medicamentos, por ejemplo, uno que tenga la acción deseada y el otro que evite los efectos secundarios. O bien la mezcla de los dos va a permitir usar dosis mucho más pequeñas de cada uno de ellos. Eso ya se consigue. Si se estaban dando 20 miligramos día, pues hoy con una mezcla de dos medicamentos se puede bajar a 4 o 5 miligramos y desaparecen muchos efectos secundarios. Eso es, digamos, lo que se conoce como galénica, que es mejorar la medicación ya existente. La segunda línea de actuación va a ser en los receptores tanto de serotonina como de dopamina, los ya conocidos, se van a seguir buscando nuevas moléculas, a ver si se consiguen productos más interesantes. Este es un campo que es bastante seguro, pero no suele dar grandes resultados porque ya están muy trabajadas estas líneas de investigación. La tercera posibilidad, la de más riesgo, es buscar nuevas dianas terapéuticas. Es decir, a través de la genómica o a través de esto, buscar otros sitios donde actúen los medicamentos que puedan producir efectos beneficiosos para las enfermedades mentales u otras. Este es un tema muy arriesgado. Primero hay que validar la diana, es decir, hay que demostrar que ese receptor actúa, y luego hay que encontrar un producto que sea eficaz. Las empresas farmacéuticas en este momento están pasando un momento complicado. Probablemente ustedes, pueden que crean que las empresas farmacéuticas trabajan para los enfermos, pero no es así. Las empresas farmacéuticas trabajan para los estados, porque son los estados los que tienen el gasto de salud, y por lo tanto el cliente de una empresa farmacéutica es el Estado. El Estado está intentando reducir los gastos, y al reducir los gastos, una de las cosas, de los gastos más importantes de los estados es la salud. Para reducir los gastos en salud se han vuelto cada vez más exigentes con las empresas farmacéuticas, lo cual es normal. Por ejemplo, para sacar un medicamento nuevo, que es una cosa muy cara y muy larga, no solo hay que demostrar que es bueno, hay que demostrar que es francamente mejor que todos los medicamentos que ya existen. Entonces, las empresas a veces trabajan mucho o tienen un producto interesante
Y cuando van a licenciarlo para que el Estado lo pague a los pacientes, el Estado dice no, porque esto más o menos ya lo hace otro producto que es mucho más barato. Ese conjunto de circunstancias ha hecho que las empresas estén un poco abandonando la investigación de riesgo y que se lo van a transferir a las universidades y a los centros de investigación públicos. Es decir, ya que es cada vez más difícil que ganemos mucho dinero, y a veces han ganado mucho dinero, como han podido ver, y que los riesgos son muy altos, lo que vamos a hacer es paguen ustedes a sus universidades, paguen ustedes a sus centros de investigación para que ellos encuentren medicamentos y si son interesantes se los compraremos. Eso es más o menos cómo se presenta la situación en este momento. Eso está conduciendo a una crisis que mucha gente está perdiendo su puesto de trabajo. La última cosa que le quería decir es, ¿y la química? Yo soy químico. ¿Cómo se ve después de este fenómeno? Pues la verdad es que es evidente que dado que todos los procesos de los seres vivos, tanto los normales como los patológicos, son reacciones químicas, todo el funcionamiento de un ser vivo es un conjunto complicado de reacciones químicas. Cuando funciona bien, pues funcionan bien, y cuando alguna de ellas funciona mal, se vuelve patológico. Para interferir en esas reacciones, para hacer que las que funcionen mal funcionen bien, y en ese sentido es un trabajo en que los químicos tienen que participar, porque esa es la esencia de su trabajo, las moléculas y su reactividad. Desde luego no es un trabajo de químicos solos, es obvio, es un trabajo de químicos, de farmacéuticos, de biólogos, de médicos, todos en colaboración, pero una parte significativa del descubrimiento de los nuevos medicamentos en los años que vienen, yo creo que van a participar los químicos. Y así en este año 2011, que es el año que la UNESCO ha decretado como Año Internacional de la Química, pues podremos modestamente contribuir a ello. Nada más.